llamado. Romanos capítulo 1, por favor. Le hemos llamado a esta serie ADN, nuestro ADN. Queremos iniciar el año recordando qué es Iglesia Altar, por qué existimos. Una iglesia sin propósito no va a llegar muy lejos. Una iglesia sin propósito es peligrosa. Una iglesia que no tiene rumbo es peligrosa. Y usted puede decir, hermano, ¿y hay iglesias sin rumbo? Lamentablemente sí la hay. La iglesia bíblica no debería ser así. La iglesia que el Señor fundó es una iglesia que tiene la palabra, que tiene un rumbo. Y nosotros tenemos que alinearnos a la palabra. Amén. Y por eso le hemos llamado el ADN, para que este mes estemos recordando quiénes somos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros propósitos, por qué existimos, por qué venimos aquí, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. Amén. Y vamos a empezar este día hablando de una iglesia con teología. Recuerden que el fundamento de Iglesia Altar es Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice que la primera iglesia perseveraban en la doctrina. Amén. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ese modelo de iglesia es el que replicamos aquí en Iglesia Altar. Hechos 2:42. Cuando el Espíritu llega, crea una comunidad que permanece en la doctrina, que permanece en la unión, que permanece en la liturgia y que permanece en la espiritualidad. Si podemos desarrollar estas 4 áreas en nuestras vidas, hermanos, seremos creyentes sólidos, fuertes, no seremos arrastrados por cualquier corriente, por cualquier idea, sino vamos a ser edificados. Y el día de hoy vamos a hablar de esta parte, una iglesia con teología. Una iglesia con educación. No le hemos llamado educación, le llamamos teología. Y eso es lo que quiero explicar hoy. Porque la educación es muy general. Usted puede educarse en muchas cosas. Usted puede estudiar. La mayoría de los que estamos aquí estudiamos una carrera, estudiamos algo. Fuimos a la primaria, fuimos a la secundaria. Y nos enseñan ciencia, nos enseñan habilidades. Pero el objeto, queridos hermanos, de educación de la iglesia es la teología. Lo que estudiamos aquí en la iglesia principalmente es el tema teológico. Y la teología es una disciplina, muy viejita por cierto, que se traduce como el estudio de Dios. Sin embargo, a Dios no se le puede estudiar. No podemos traer a Dios a un laboratorio y desmenuzarlo y estudiar sus partes. A Dios no se le puede estudiar. Por eso es que es más fácil negarlo. Decimos, como yo no puedo estudiar a Dios, entonces Dios no existe. Como no vemos a Dios, como no está ahí presente visiblemente como un objeto palpable, entonces a muchos dicen, pues Dios no existe. Sin embargo, queridos hermanos, Dios es mucho más grande que nosotros. De hecho, el apóstol Pablo decía, en Él estamos, en Él vivimos y en Él somos. Dios es muy grande. Y cuando hablamos de teología, hablamos de esta área, de tratar de entender a Dios. Ahora, si usted me dice, hermano, quiero estudiar teología, y siempre me lo preguntan, ¿por dónde empiezo? ¿En qué seminario me inscribo? Bueno, no es necesario que se inscriba a un seminario, aunque si lo puede hacer y quiere hacerlo, está bien. Pero la teología, queridos hermanos, tiene algunas directrices que debemos de entender. En primer lugar, dijimos, no se puede estudiar a Dios. Entonces, cuando entendemos o tratamos de conceptualizar qué es la teología, hay muchas definiciones. La que a mí me parece más correcta es cómo la definió un teólogo suizo llamado Karl Barth. Karl Barth decía que la teología es la reflexión que la iglesia hace a la luz de las Escrituras sobre su misión en el mundo. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿qué es la teología para usted? Yo voy a usar las palabras de Karl Barth. Es la reflexión que la iglesia hace a la luz de las Escrituras sobre su misión en el mundo. Entonces, estudiar teología no tiene que ver con principalmente entender los misterios de Dios, aunque es parte. Dios siempre es un misterio. Nunca lo vamos a entender completamente. Nunca lo vamos a entender en su profundidad. Pero sí podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta era, en este momento de la historia. Porque Dios siempre está interviniendo, hermanos, en la historia humana. Y para eso está la iglesia, para entender su misión en el mundo. ¿Pero basado en qué?
no en opiniones, no en ideas, no en cosas que dice el mundo. Tenemos que entender a Dios basado en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y cuando hacemos teología, hay lo que se conoce como las fuentes de la teología. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Aquí no sé si hay algún abogado, podría preguntarle cuáles son las fuentes del derecho, ¿verdad? Ahí el tiempo que me tocó estudiar un poquito en la universidad me hablaron de las fuentes del derecho, que la tradición, y bueno, no me acuerdo de lo demás. Pero la teología también tiene algunas fuentes, y es lo que quiero que veamos en Romanos capítulo 1. La primera fuente la encontramos en Romanos capítulo 1. ¿Sabe cuál es la primera fuente de la teología? La creación. La creación es la primera fuente de la teología. Es decir, usted puede hacer reflexiones sobre Dios solamente basado en la creación. De verdad. Usted puede llegar a entender algo de Dios solamente con observar el mundo creado. Algunos me han preguntado, hermano, si los pobres mayas y los olmecas, nadie les predicó del evangelio, ¿van a ser salvos? ¿No le han preguntado eso? Pobrecitos, ellos no les predicaron de Cristo. ¿Cómo van a ser salvos si no había quien les predicara? Bueno, el apóstol Pablo va a contestar esa pregunta en Romanos capítulo 1. Una fuente para entender a Dios es la creación. Vamos, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿le es qué? Pues Dios, ¿qué? Se los manifestó. ¿Saben de quién está hablando el apóstol Pablo? Aquí está hablando de los romanos, del pagano, de los griegos. Sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿qué? ¿Y desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo ¿qué? Entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Nadie tiene excusa. Si nadie le predica a usted de Cristo, cuando usted esté delante del Señor, usted no puede decir, es que nadie me predicó. El Señor le va a decir, yo te hablé por medio de la creación. Porque ese mundo en el que tú viviste, tú no lo creaste, yo lo creé para ti. De modo que no tienes excusa. Tú pudiste entender mi poder y mi deidad a través de las cosas hechas, a través de la creación. ¿A cuánto les gustan los paisajes bonitos? A mí me gustan. ¿Sí, verdad? Tomarnos selfies en los lugares muy bonitos. Y cuando uno está frente a un lago con bosques y que se ve el cielo, uno no dice, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿Qué meteoro hizo esta cosa que está aquí? Uno dice, ¡wow! ¡Qué hermoso es el Señor, el Creador! Incluso veo fotos, ¿no? Cuando el cielo se pone de colores, dicen, aquí están los pinceles del Creador. Por eso el salmista está lleno de eso, del asombro frente a la creación. El salmista decía en el capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Nadie tiene excusa. Si a usted nadie le predica del evangelio y llega delante de la presencia del Señor, el Señor te va a decir, a través de la creación tú pudiste ver mi mano. Pero ¿saben qué hizo los seres humanos? Y lo siguen haciendo el día de hoy. Sigamos leyendo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¡Wow! Levántese cada mañana, mire la creación y dígale, gracias Señor. El pagano ni le glorificó, ni le dio gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de oscuridad.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué hicieron las culturas y lo siguen haciendo el día de hoy? En lugar de adorar al Creador, empezaron a adorar al venado, al jaguar, a la serpiente, al toro, exactamente, vale, un toro, vale. ¿Sí? La papa. Yo dije, esa cultura no la he conocido, dije. Y empezaron a adorar a los hombres. ¿Cuántos hombres en la historia no se llamaron a sí mismos dioses? ¿Cuántos hombres a sí mismos no reclamaron adoración? El emperador de Roma, de hecho, tenía estatuas en su forma donde la gente le adoraba porque decía, yo soy Dios. Los faraones egipcios se llamaban el hijo del dios Sol y reclamaban adoración. Es lo que está diciendo. En lugar de darle gloria al Creador, empezaron a adorar a los hombres, empezaron a adorar a las aves, empezaron a adorar a los animales de 4 patas y empezaron a adorar a los reptiles como las serpientes y otras más. Así que la primera fuente de la teología, queridos hermanos, es la creación. Dios se nos revela, Dios se acerca a través de la creación. Lo decía hace algunos domingos. ¿Cuánto pagaron de oxígeno muchas personas durante el COVID? ¿Cuánto costaba un tanquecito de oxígeno? Porque no nos alcanzaba los pulmones, no era suficiente. Y hoy el oxígeno es tan gratis para nosotros que nos permite vivir. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. Pero algunos se envanecen en sus razonamientos. Y cuando nos envanecemos en nuestros razonamientos, el corazón se vuelve duro, se vuelve como una piedra. Es importante razonar, claro que sí. Es importante el pensamiento crítico, pero no llegar a envanecernos de tal forma que el corazón se vuelva insensible, se vuelva duro a la presencia de Dios. Amén. Estudien la historia de Netzahualcóyotl, un emperador azteca. Lean su historia. Me llamó la atención de este hombre. Creo que viene en el billete de 100 pesos, no sé si todavía viene o ya lo quitaron, pero venía en el billete de 100 pesos Netzahualcóyotl. ¿Saben que este hombre cuando llegó a ser emperador dice que se le apareció el Dios no conocido? Y estableció un culto al Dios desconocido. Abolió la idolatría, abolió sacrificios y una serie de cosas y empezó a componer cantos a la creación y al Creador. Y como él hay muchos otros en la historia humana que pudieron entender la grandeza del Dios verdadero cuando empezaron a ser sensibles a la voz y el llamado del Señor. Lamentablemente la mayoría hizo todo lo contrario. Amén. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Amén. Segunda fuente de la teología está más abajito. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 17. Ya Pablo aquí habla de los paganos, del judío, del romano, del griego. Los romanos y los griegos nunca tuvieron Biblia en la época de Pablo. Ni sabían qué era eso. Los griegos tenían la Odisea de Homero, por ejemplo, y algunas otras obras, pero nunca tuvieron la palabra. ¿Saben quiénes sí tenían la palabra? Los judíos. A ellos sí se les dio la segunda fuente, la palabra escrita, la palabra revelada.
Y entonces en el capítulo 2, versículo 17, Pablo va a hablar ahora de la segunda fuente y de la actitud que tomaron los judíos ante la segunda fuente. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Aquí está, la ley. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos tenían la ley, la palabra, el Antiguo Testamento que nos llegó a nosotros hoy. Tú pues, y aquí viene el problema de la ley, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Qué sucedió con los judíos? ¿Tenían la ley? Dios dijo, bueno, la creación está muy oscura para ustedes, me les voy a revelar y les voy a dar una ley escrita. ¿Y saben qué hizo el pueblo judío? Aún con la ley, comenzó a desobedecer a Dios. Comenzó a fallarle a Dios. De hecho, si usted lee todo el Antiguo Testamento, es la historia de un pueblo que vive desobedeciendo a Dios, que desobedece a Dios a pesar de que tiene la ley. A pesar de que el Señor se les ha revelado, ellos siguen fallándole al Señor. Por eso, queridos hermanos, la segunda fuente de la teología, la segunda manera en la que Dios se acerca a nosotros es a través de la palabra, es a través de lo que está escrito. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos de manera más precisa la forma en que Dios se ha comunicado con el hombre. La forma en que Dios se ha acercado al hombre. La forma en que Dios ha hablado. La forma en que Dios ha dicho. La forma en que Dios ha transformado al ser humano. La segunda fuente de la teología, entonces, ¿por qué estudiamos al pueblo de Israel? Porque estudiamos su historia, estudiamos lo escrito, estudiamos lo que pasó ahí. ¿Sí me explico? Por eso estudiamos el Antiguo Testamento. Es una forma más precisa, más directa en la que Dios se reveló. Dios dijo, no pueden entender de la creación, entonces te voy a dejar mi ley. Entonces te voy a dejar lo que es correcto. Entonces te voy a dejar lo que no debes de hacer. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Empezó a fallar. La tercera fuente de la teología la encontramos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. La tercera fuente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, por el Antiguo Testamento. Acuérdense que para los judíos los profetas no son de Isaías a Malaquías. Los profetas son de Josué hasta Malaquías. De hecho, los libros que nosotros los llamamos históricos, en la Biblia judía se le llaman los primeros profetas. Dios entonces, hablando por profetas, por Abraham, por Moisés, por Josué, por todos los profetas, es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Aquí está la tercera fuente. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora mire el versículo más duro. Si Dios habló por la creación, que es la primera fuente, si Dios habló a través de la ley, de los profetas, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y Dios ahora nos habla a través de Cristo, de su Hijo, que esto es tremendo. Dios dice, ¿no entendieron la creación? ¿No entendieron a los profetas y a la ley? Entonces voy a ir yo mismo. Y Jesús viene, y Dios viene, y camina entre nosotros. Por eso es tremenda la parábola de Jesús, ¿se acuerdan? De los labradores malvados. Esa parábola de los labradores malvados habla de todo esto que estoy diciendo. Dice, un hombre tenía una viña, pero los labradores se adueñaron de la viña. Y entonces el dueño dijo, bueno, voy a mandar a mis amigos, al gerente. Y fue el gerente y lo golpearon. Y dijo, bueno, ya golpearon a esta, ahora voy a mandar a una segunda flota. Y también los maltrataron. Entonces dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo. Ya que cuando vean a mi hijo, pues van a tener más respeto. Y lo peor es que cuando llega su hijo, no solo lo golpean, sino lo matan. Y es lo que el Señor estaba diciendo. Les hablé por los profetas, les hablé a través de la palabra, y no hicieron, y entonces Dios viene. Por eso Hebreos capítulo 2 va a decir de la siguiente manera, por tanto es necesario que con más diligencia, estoy en el capítulo 2, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros? Que ya no solamente tenemos la fuente de la creación, que ya no solamente tenemos la fuente de la ley, sino que ahora sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y vino Él mismo a predicarnos, a enseñarnos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Amén. Por eso Pablo va a terminar diciendo, bueno, esta idea, ¿no? En Romanos capítulo 5, justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es una iglesia con teología. Una iglesia con teología entiende el rol de la creación, entiende el papel del Antiguo Testamento y de la revelación de Dios, pero sobre todo una iglesia con teología entiende la revelación de Dios hecha a través de Jesucristo. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos para entender mejor el plan de Cristo para nosotros. Leemos el Nuevo Testamento para escuchar la voz de Cristo. Cuando yo leo los evangelios, queridos hermanos, a mí me apasiona porque escucho a Jesús hablándome. Escucho la voz del Maestro hablándome a mí. El Maestro hablando a mi corazón, el Maestro hablando a mi necesidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento, lo estudiamos, lo escudriñamos, porque queremos entender la revelación de Dios hecha en Jesucristo. Amén. Esa es una iglesia con teología. Esa es una iglesia que lee la palabra. Esa es una iglesia que entiende el plan de Dios. Por eso, queridos hermanos, este año quiero invitarles a que profundicemos en la palabra, en que profundicemos en la Escritura, en que profundicemos en la comprensión de la palabra. ¿Ok? Y termino con esto. Yo crecí
donde cuando no había tele, ¿no? Bueno, sí había, pero en casa no teníamos. No había celular, no había Xbox, no había nada de eso. Entonces lo único que hacíamos era leer, no había otra cosa. Y cuando uno va leyendo la Biblia, me empecé a confundir en ciertas cosas que no entendía. Y yo decía, pero ¿con quién se casó Caín? Aquí como que no cuadra. Me dio mucha tristeza cuando mandaron a matar a Balán. Dios le dijo, anda, y después lo manda a matar. Pobrecito. Me dio tristeza el faraón cuando dice, y Dios endurecía el corazón del faraón. Dice, pobrecito, él quería lo mejor, pero Dios lo estaba castigando. Y bueno, algunas de las muchas otras que hay. Porque él dice que Jesús cuando dio el sermón del monte, dice Mateo que estaba en un monte y Lucas dice que estaba en un llano. O vio mal Mateo o vio mal Lucas, pero alguien vio mal. Porque hay 5 bienaventuranzas acá y aquí hay 8. Dice, diga Apocalipsis. Uno empezaba a leer Apocalipsis y no entendía nada. ¿En qué copa estaremos? Decíamos ya. Estas cosas feas que aparecen aquí van a salir del mar de verdad y nos van a comer, como dice aquí. Y obviamente me di cuenta que necesitaba estudiar teología. En ese tiempo lo hice pensando en mí. Hoy sigo estudiando pensando en mis hijos, pensando en ustedes, pensando en la gente que me pregunta, pensando en el nuevo que se acerca a mí. Pues es mi responsabilidad compartir la palabra de Dios. Es mi responsabilidad ocuparme en conocer la palabra de Dios. A mí me desafió uno de mis profesores en el seminario. Dice, yo he conocido gente experta en la filosofía de Nietzsche. Tengo un amigo, dice, experto en la filosofía de Nietzsche. De Friedrich Nietzsche, ustedes saben quién es. Nietzsche, un filósofo alemán que habló de matar a Dios. Ateo, por cierto. Y dice, y esta gente que es experta en Nietzsche se va a Alemania a estudiar a Nietzsche en la lengua alemana. Hacen doctorados en el pensamiento de Nietzsche. Conocen todos sus libros. Tú no puedes llegar a hablar con un experto en Nietzsche y decirle, ¿cuántos libros escribió Nietzsche? Pues quién sabe. Déjame investigar. Conocen a Nietzsche. Y mi profesor me dijo, yo no puedo ser cristiano y no conocer a mi maestro. Yo no puedo ser un discípulo de Cristo y no saber lo que Jesús dijo. Yo no puedo ser un seguidor de Cristo y no entender cada palabra que pronunció mientras estuvo en la tierra. No puedo llamarme un discípulo de Cristo sin dedicar mi vida entera a estudiar a Cristo. Y salí de esa clase compungido, retado, y dije, es verdad, no puedo ser un seguidor de Cristo sin entender todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo habló, todo lo que se escribe acerca de Cristo. Y cada año trato de leer un nuevo libro sobre Cristo. Porque como dijo una autora, si pusiéramos en una biblioteca todos los libros que se han escrito en la historia sobre Cristo, ¿qué tamaño se imagina en esa biblioteca? Y el año pasado leía Descalzo, un escritor que hizo 3 tomos. Y dijo él, yo soy un teólogo que me dedico a otras cosas, pero le debo un libro a Cristo, dice él. Yo dije, cuando esté viejito, voy a escribir un libro sobre la vida de Cristo, porque no hay nada que me apasione más que la vida de Cristo. Iba a escribir 1 y escribió 3. Grandísimo, por cierto. Y cuando uno lee a Descalzo y lee la vida de Cristo, con otro autor, se te refresca. Alcanzas otras dimensiones, ves otras cosas. Amén. Queridos hermanos, estudiamos teología para ser expertos en Cristo, que nos ha llamado, que nos ama, y poder mostrarle a este mundo que el amor de Cristo es lo mejor. Puestos de pie, por favor. Amén.